El pensamiento complejo. Para entenderlo primero debemos conocer a su hermano retrasado, el pensamiento clásico. Este es parte del paradigma de simplificación, el cual para entender un fenómeno y formar conocimiento sobre este, lo separa en partes para analizarlas, dejando fuera aspectos que son importantes para comprender no solo cómo funciona en sí mismo, sino en relación con el ambiente que lo rodea, creando una versión simplificada de lo que se estudia, la cual se queda corta al tratar de analizarlo más a profundidad con todas las interrelaciones que éste tiene. Podría decirse que es algo parecido a cuando alguien quiere aprender a armar el cubo de Rubik, pero al solo saber cómo se arma una de las caras, ignoran la infraestructura del juguete, la cual está interconectada y no hay forma de resolverlo, a menos que entiendas que los centros están conectados y solo se pueden armar de manera conjunta, y no cara por cara. Esto puede verse claramente en el primer principio de los mandamientos del paradigma de simplificación. El principio de la ciencia clásica, la cual busca hacer leyes que funcionen en la generalidad, pero en su método excluye lo particular, por lo que éstas no logran explicar los fenómenos en su ambiente, y solo lo hacen de una manera estática que no toma en cuenta factores que veremos más adelante son cruciales. 2. Segundo mandamiento. La desconsideración del tiempo, es decir, estudios recientes sin tomar en cuenta el trasfondo histórico, por ejemplo. El hombre hoy en día es físicamente más fuerte que la mujer según las estadísticas en un contexto laboral, es decir, los hombres cargan cosas más pesadas que las mujeres. Pero si investigamos el trasfondo histórico, el hombre es más fuerte debido a que siempre se le han adjudicado tareas que requieren más fuerza física que a las mujeres, debido a esto, existe una evolución con hombres más fuertes que mujeres en este contexto. 3. Ley de reducción o de la elementalidad. Esta dice que los elementos en interacción son acontecimientos en sí mismos, y que no deben ser analizados por separado, porque dejarías de lado acontecimientos que son parte esencial de la causalidad del todo. Por ejemplo, el fenómeno de los feminicidios, no se limita únicamente a un fenómeno social o físico-químico, pues es un acontecimiento complejo que muchas veces tiene implicaciones de más partes que al complementarse desatan el acontecimiento. 4. El orden rey. Cuando un pensamiento es complejo tiende a haber un desorden, tal desorden se refuerza entrópicamente. El orden y el desorden están más unidos de lo que se cree, si hay un desorden tiene que haber una ley para sustentarlo haciendo que el orden se haga presente. El desorden es una casualidad y el orden por el contrario es una causalidad, ya que teniendo una causa y sabiendo el porqué de las cosas hay cierto orden estereotipado. Pero el ser humano cree que el desorden no tiene un orden, sin embargo, este solo es una apariencia debida únicamente a la insuficiencia de nuestro conocimiento. Por ejemplo, antiguamente los alquimistas conocían los componentes del ser humano, pero no sabían su organización, es decir, tenían los elementos, pero no podían crear un ser humano, ya que esta composición es un ejemplo del orden rey, el cual es una estructura fuera de nuestro entendimiento. 5. Visión simplificante. Es una visión en la que evidentemente la causalidad es simple, es exterior a los objetos. Ahora bien, hay una causalidad nueva, que introdujo primeramente la retroacción en la cual el efecto hace bucle con la causa, y podemos decir que el efecto retroactúa sobre la causa. El caso del perro que saliva cuando suena una campana, ya que se le ha hecho asociar este sonido con comida. La visión simplificante nos habla sobre cómo lo importante de este experimento es entender el proceso que se da dentro del perro, para así poder entender mejor cómo funciona su organismo, y no el hecho de hacerlo salivar. 6. El conocimiento no se interrumpe. Este mandamiento nos dice que el conocimiento tiene un inicio, pero no tiene un final, pues el conocimiento genera continuidad mediante su estudio. Esto provoca un ciclo infinito de conocimiento en constante cambio y evolución. Podemos tomar como ejemplo que en un inicio se creía que el planeta Tierra era el centro del universo, y que el Sol y los demás planetas giraban alrededor de este, pero Copérnico mediante el estudio de esta teoría, llegó a la conclusión de que el Sol era el centro de nuestro sistema solar, y que los planetas que se conocían en ese momento giraban alrededor de él. 7. La disyunción entre el objeto y el medio ambiente. El conocimiento se genera por un tipo de experiencia, esta experiencia puede llegar de dos diferentes maneras, y ambas tienen que ver con una separación entre el objeto y un medio ambiente. El primero es mediante un experimento, que se basa en aislar un objeto de su entorno, para estudiarlo en un ambiente controlado. El segundo se basa en asistir al lugar en donde originalmente se encuentra el objeto, para estudiar su comportamiento. Imaginemos que un perro tiene un cabello muy largo y esponjoso, y vive en un lugar frío, lo cual hace que su pelaje no afecte a su salud sino al contrario, lo ayuda. Pero su dueño decide mudarse a un lugar caluroso sin cortarle el cabello, lo que hace que el animal se enferme o fallezca. Sin embargo, gracias a esta experiencia se sabe que en estas situaciones es preferente cortar el pelaje. 8 a 11. Nociones de ser y existencia. La formalización y la cuantificación eliminaron las nociones del ser y la existencia.
Se cree que han sido reintroducidas por la idea de autoproducción, la cual es inseparable de la idea de organización. El ser no es una sustancia, sino que el ser solo puede existir a partir de que haya organización de sus elementos. Por ejemplo, una cobija de color azul y blanco, está conformada por hilos azules y blancos organizados de una manera que dan forma de dicho ser. Pero en el momento que es deshilada, los elementos seguirán siendo los mismos, sin embargo, dejará de ser una cobija debido a que tienen una diferente organización, pues como bien lo sabemos la materia no se crea ni se destruye, solo cambia. 12 y 13. La fiabilidad absoluta de la lógica. La lógica limita el entendimiento de los sistemas complejos. La lógica es necesaria para avanzar en la generación del conocimiento, pero esta es insuficiente para lograr explicar los fenómenos complejos, por lo que se debe entender que no hay una ciencia absoluta ni absolutamente cierta, como lo quisiera creer la ciencia clásica. Gracias por su atención, xd.